Buenos días. Buenos días. Dios te bendiga. Esto es Vidas con Propósitos. ¿Cuántas veces te sientes impotente y sin querer las lágrimas salen? Siente que tus manos están llenas de huecos, que se escapa el dinero que te entra como si nada. Y te das cuenta de que todo lo que te entra se va como si fuese humo. Ahí llegan las deudas, las facturas, el alquiler y todo lo que viene se va con facilidad. Y te sientes impotente. Comienzas a llorar y a preguntarte ¿dónde está? ¿Te has olvidado de mí, Dios? ¿Por qué no me miras? Y te comienzas a preguntar ¿por qué Dios no me suple? ¿Por qué Dios no me provee? ¿O es que acaso estoy en pecado? ¿O Dios se ha olvidado de mí? Tus carencias van en aumento cada día y te sientes que tú no le importas a nadie. Te das cuenta de que en los momentos difíciles, cuando estás en la ruina, cuando nadie te ve, cuando no eres relevante para las demás personas, cuando ya no tienes nada, es ahí cuando estás en la ruina que debes confiar en Dios y levantar un altar. Escucha la historia de Abraham, este hombre que con fe sabía que Dios iba a proveer. Cuando hablamos de fe, pensamos en el padre de la fe, Abraham. En el libro de Génesis capítulo 12, del 1 al 3, dice lo siguiente: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham, aunque venía de personas que tenían ya cosas, provisiones, tierra, ganado, él no se fijó en eso. Se fijó de que Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre. Y Abraham obedeció. Muchas veces estamos esperando las bendiciones de Dios sin comenzar el camino. Dios le dijo: a la tierra que te mostraré, no a la tierra que ya te he mostrado. Esto significa que este hombre salió a caminar sin saber hacia dónde iba. En el versículo 7 y 8 habla la palabra de que Abraham construyó un altar. Y apareció Jehová a Abraham. Oiga bien, el Señor le dice: vete, sal a la tierra que te mostraré. Después de unos días de que ya iba en camino, se le aparece Jehová una vez más y le dice: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, o sea, su casa, teniendo a Betel al occidente y a Ai en el oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. En un monte edificó Abraham un altar a Jehová, entre en medio de Betel y de Ai. Ahora, ¿qué significa Betel? Betel significa casa de Dios y Ai significa montón de ruinas. Y si nosotros visualizamos o hacemos un cuadro, una imaginación
de cómo es posible de que Abraham haya construido un altar en medio de la casa de Dios y del montón de ruinas. Esto quiere decir que cuando tú estés en medio de la casa de Dios y en medio de las ruinas, debes construir un altar. Me explico. Cuando las cosas están bien con Dios, pero están mal con el mundo, cuando te sientes destruido, cuando te sientes que el enemigo te está atacando, que por más que tú buscas de Dios, las cosas van peor, que por más que tú ayunas, ora, lee la Biblia, las cosas empeoran, es en el preciso momento cuando las cosas se ven en las ruinas, es que debes construir un altar. Muchas veces, cuando las cosas van bien en lo espiritual, en lo físico van mal. Esto significa que el enemigo no le interesa lo que tú puedas adquirir, lo que puedas conseguir. A él le interesa que tu vida espiritual no vaya bien. En el capítulo 22 dice lo siguiente: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Una vez más, el Señor le da una orden y le dice, en el monte que te diré. Significa que él debía salir con el niño hacia un monte que él no conocía. Moriah, que significa ordenado, considerado por el Señor. En los versículos 4 y 5 dice que después de 3 días, vamos a leerlo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Vamos a pensar un poco. Dios le dijo de llevarlo y sacrificarlo. Y como él le dice a sus siervos, esperen aquí, que yo iré allí con el muchacho y volveremos a ustedes. Esto significa que este hombre tenía una fe inmovible. Él sabía que algo iba a suceder. Y aunque en esos 3 días, mientras iba en el camino para sacrificar a su hijo Isaac, imaginemos la presión psicológica y emocional que estaba pasando Abraham. ¡Wow! ¿Cómo mato a mi hijo? ¿Cómo mato? ¿De qué manera lo mato? Una puñalada en el corazón, lo quemo, lo ahorco. Hay muchas ideas que podían estar pasando por la cabeza, pero eso en lo natural. Pero él sabía que Dios algo iba a hacer para proveer. Y la cosa importante es que Dios proveyó. En los versículos 8 y 9 dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Yahvé Jireh, o sea, Jehová Jireh, Dios proveerá. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham el altar, y compuso la leña, y ató Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. A pesar de todo esto que hizo él sabía que algo Dios iba a hacer. Y justo en el momento preciso, cuando ya Abraham estaba listo para sacrificar a su hijo Isaac, cuando tenía ya el puño y el puñal listo para el sacrificio, en ese momento Dios proveyó de un cordero. A veces Dios permite que lleguemos hasta el final, hasta lo último, hasta donde no soportamos más, hasta nuestro último límite. Y entonces Dios provee. Esto significa que nosotros
somos limitados, pero en Dios tenemos todo, porque Dios provee en el momento adecuado. El tiempo de Dios es perfecto. Así es que espera en Dios, sigue creyendo y sigue confiando. Y aunque estés en ese momento, da gracias a Dios en todo momento, dice la Biblia, con acciones de gracia. Y Dios también proveerá para ti. Escucha bien lo que te voy a decir, querido oyente. A veces estamos desesperados, queremos que Dios supla y la tensión no permite que las bendiciones de Dios lleguen, porque estamos muy estresados por todas las cosas que nos faltan. Debemos aprender a decir, Jehová suplirá. Si estás ahora mismo en un momento de escasez, en un momento de calamidad, en el momento de ruinas, acuérdate que en ese momento de ruinas es cuando debes levantar un altar. Muchas personas están pasando muchas situaciones difíciles en la economía, emocionales, espirituales, en una relación, con un hijo, con una hija. Pero recuerda que en los momentos difíciles, cuando crees que ya no hay más oportunidad de salida, Dios provee, pero debes creer. Las bendiciones de Dios no se deben forzar. Ellas vienen a ti cuando tú vas al Señor. Así es que Dios te bendiga, Dios te guarde. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es un buen día para decir, Señor, yo sé que tú vas a proveer. Yo merezco lo bueno. Yo soy tu hijo, soy tu hija y merezco lo mejor. Las bendiciones tuyas me persiguen y de hoy en adelante voy a poner toda mi confianza en ti, Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde. Aquí, Aronis Rodríguez. Comparte este mensaje